Hola mi gente bella, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Hoy vamos a hacer algo muy sencillito. Vamos a hacer este simpático pastillero. Vamos a aprovechar hilos restantes que tengamos para hacerlo. Es muy fácil, muy rápido de hacer y es muy vendible. Podemos usarlo para regalar o para vender. Para esto vamos a necesitar una cajita. En mi caso he conseguido estas cajitas que miden 4 centímetros de diámetro, una anillita de llavero, marcador de puntos, la aguja de crochet del número 2, una aguja lanera y tijeras. Si la cajita que tienes es un poquito más grande, pues simplemente habrá que ir adaptando el tamaño de nuestra fundita, pero estas cajitas son muy fáciles de conseguir. Bien, vamos a comenzar. Vamos a usar restos de hilos que tengamos, no importa si usamos varios colores y los vamos mezclando. Me olvidé de decir que también vamos a necesitar algún pegante. Yo voy a usar esta silicona fría. Podemos usar silicona caliente también. Bien, vamos a comenzar haciendo el circulito de la base. Para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Este no cuenta porque es el nudito de inicio. Y ahora aquí comenzamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo mágico. Y comenzamos con la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta vamos a trabajar en espiral, entonces no vamos a cerrar la vuelta, sino que aquí vamos a comenzar haciendo 2 puntos en cada punto, es decir, vamos a hacer 6 aumentos. Voy a marcar el primer punto del aumento. El aumento ya sabemos que son 2 puntos en el mismo punto. Aquí van 2 y aquí hacemos otros 2 en el mismo punto. Ya tenemos 4. Tenemos otros 2 que van a ser 6. Y así vamos completando nuestra vuelta. Al final tendremos 12 puntos. Aquí ya van 10. Y en este último punto completamos con 12 puntos. La siguiente vuelta será un punto y un aumento. Entonces hacemos un punto, marcamos, en el siguiente punto hacemos 2 puntos juntos, hacemos 1 y 2 en el mismo, repetimos un punto, a continuación un aumento. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Al final tendremos 18 puntos. En la siguiente vuelta haremos 2 puntos y un aumento. Aquí tenemos el primero,
marcamos, hacemos un segundo punto, estoy cogiendo el punto entero, y ahora un aumento, 2 puntos en el mismo punto, 1, 2, aumento, 2 puntos juntos, y así vamos haciendo toda la vuelta. Al final vamos a tener 24 puntos. Aumento, 2 puntos, un aumento. En la siguiente vuelta haremos 3 puntos y un aumento. Y la vuelta la vamos a acabar con 30 puntos. Tengo 1 aquí en el marcador. Cuento 2. El primero que cuento es el del marcador. 2 y 3. Y un aumento. 2 puntos juntos en el mismo punto. Repetimos. 1, 2, 3, aumento, 1 y 2 juntitos, y así vamos repitiendo hasta el final. Tres, aumento. Y ya tengo aquí mi circulito hecho y voy a comprobar si me coincide con el tamaño de mi cajita. Y como ven, es el tamaño de la cajita. Si tu cajita es más grande, pues tendría que hacer una vuelta más de si esta última la hemos hecho con 3 puntos un aumento, pues la siguiente la harías con 4 puntos un aumento. Pero en mi caso ya tengo suficiente espacio para cubrir la cajita. Ahora, la siguiente vuelta la vamos a hacer cogiendo el puntito, el medio punto de atrás. Aquí tenemos la espiguita del punto, pues vamos a trabajar con la mitad trasera. Y voy a cambiar el color, porque ya aquí me queda muy poquito, pues voy a aprovechar para trabajar con otro color. Por ejemplo, este azul clarito. ¿Y cómo hacemos? Pues muy fácil. Comenzamos el punto como si fuéramos a seguir trabajando con este hilo, pero lo que hago es enganchar el nuevo. Y entonces saco aquí y hago mi primer punto. Perdón. No. Comienzo con este y cierro con el siguiente. Perdón, he tenido un pequeño lapsus. Aquí. Entonces, ahora sí, no vamos a hacer aumentos, sino que vamos a hacer un punto en cada punto, siempre cogiendo la hebrita trasera. Eso se le llama punto blow, BLO, back loop
only. Es en inglés. Lo que significa es coger la lazadita trasera solamente. Y vamos haciendo un punto en cada punto. Tenemos 30 puntos, pues 30 puntos. Yo estoy perdiendo un poquito las colitas aquí y las pierdo de esta forma, tejiendo con los hilos aquí por dentro. Un punto en cada punto hasta finalizar la vuelta. La siguiente vuelta ya vamos a coger el punto entero, con las dos lazaditas que forman el punto. Vamos a poner el marcador. Antes no lo puse porque el color mismo ya nos muestra principio y fin de la vuelta, pero ahora aquí pues sí, vamos a marcarlo y vamos tejiendo un punto en cada punto hasta finalizar la vuelta. Llegado aquí voy a comprobar que mi cajita encaja dentro de esto que hemos hecho y llega hasta donde están las líneas del cierre de la cajita. ¿Qué ocurre si yo sigo tejiendo? Voy a cubrir el cierre y eso no me interesa. Entonces lo dejamos a esta altura para que luego yo pueda cerrar bien esta cajita. Así que pues con estas dos vueltecitas que hemos hecho aquí es suficiente para cubrir esta parte. Y ahora le vamos a hacer los pétalos. Ahora, para hacer los pétalos vamos a trabajar en la lazadita que tenemos al frente. Antes hemos trabajado en esta trasera, ahora vamos a trabajar en la de delante. Y comenzamos haciendo un punto bajo. Echamos lazada y nos vamos al siguiente punto para hacer un punto medio alto. Es decir, tenemos aquí 3 lazaditas que cerramos de una vez. A ver, que yo lo coja bien. Así. Volvemos a cargar la aguja, cogemos lazada y en este mismo punto vamos a hacer un punto alto. Tenemos otras 3 lazaditas aquí, sacamos 2 y sacamos 2. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto doble alto con 2 lazadas. Ahora tenemos aquí 4 lazaditas, sacamos 2, 2, 2 y esto lo repetimos y los dejamos a los dos juntitos, los dos puntos doble alto juntos. El siguiente, nos vamos al siguiente punto, que es este, y hacemos un punto alto. Y en ese mismo punto hacemos un punto medio alto. Y ahora ya nos vamos al siguiente punto para hacer un punto bajo. Y ya tenemos aquí un pétalo. Al coger el medio punto delantero, automáticamente el pétalo se nos vuelca un poquito.
Vamos con el siguiente pétalo. Ya tenemos el punto bajo que separa un pétalo del otro. Entonces, en el siguiente punto hacemos punto medio alto, punto alto junto con este. A continuación, punto doble alto, y un segundo punto alto en el mismo. En el siguiente punto aquí hacemos un punto alto y un punto medio alto, y cerramos con un punto bajo, y así ya tenemos nuestro segundo pétalo. Esto es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo. Es fácil. Un punto bajo de separación. En el siguiente punto hacemos dos puntos. Uno es punto medio alto y un punto alto. En el siguiente hacemos dos puntos altos, dos puntos dobles. Doble, cogemos dos lazadas para que sea doble. Y sacamos en 3 veces. Y ahora en el siguiente punto repetimos el punto alto, punto medio alto, y separamos con un punto bajo. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Bien, vamos a comprobar de nuevo cómo se nos quedaría nuestra cajita, nuestro pastillero. Así tendríamos ya la parte de abajo del pastillero hecho. Bien, ahora vamos a hacer la parte de arriba, o lo que es la tapa, ¿no? La tapa del pastillero. Esta hebrita luego la esconderíamos con aguja lanera. La escondemos, uy, que me voy, la esconderíamos por aquí entre el tejido para que quede escondidito. Queda como un sombrerito. Bien, vamos a hacer la siguiente. Podemos hacer también en el mismo color, o si lo queremos un poquito más colorido, pues vamos a mirar colores que puedan destacar bien con estos. Por ejemplo, estos son restos de hilos que cuando hacemos trabajos, pues siempre se nos queda algún resto, y luego pues pensamos que qué pena, ¿no? Qué lástima de estos restos, pero sí los podemos aprovechar para estas cositas. Entonces vamos a hacer el anillo mágico igual que hemos hecho antes, con 6 puntos. El circulito es igual, haríamos anillo mágico de 6 puntos, la siguiente vuelta 6 aumentos, la siguiente 1 punto, 1 aumento, 2 puntos, 1 aumento, y 3 puntos, 1 aumento, porque el circulito es el mismo.
Entonces esto yo no lo voy a repetir, ya lo hemos hecho antes. Si quieres verlo más en detalle, porque no te hayas quedado con la idea, siempre puedes retroceder el vídeo y volverlo a ver. Yo voy a hacer ese circulito de la misma forma que hemos hecho este. He completado el círculo y ahora lo que vamos a hacer de nuevo, igual que hicimos antes, que vamos a ir haciendo un punto en cada punto sin aumentos y cogiendo el medio punto trasero, y vamos a hacer aquí las 2 vueltas para cubrir el borde de la tapita, este borde de aquí. Y ahora la siguiente vuelta, ya cogiendo el punto completo, también sin aumentos, vamos a hacer toda la vuelta. Voy a poner el marcador. Un punto en cada punto. Voy a comprobar que mi tapita quede cubierta. Si no queda cubierta, pues hacemos una vueltecita más, ¿eh? Vamos a hacer una vuelta más para poder cubrir todo el borde de la cajita. En el otro hemos hecho solo 2 vueltas, pero aquí necesitamos hacer 3. Esto lo vamos a ir viendo según la cajita que tengan disponible y según el tamaño, pues vamos comprobando, ¿eh? Bien, voy a hacer una vueltecita más de un punto en cada punto y seguimos. Aquí ya he finalizado la vuelta y entonces vamos a hacer los pétalos. Le voy a cambiar el color para que no sea tan monótono. ¿Y cómo hacemos? Pues, a ver, hay 2 formas de hacer el cambio de color. O bien, comenzamos a hacer así y enganchamos el nuevo color y ya empezamos a tejer con este nuevo color. Pero también hay otra forma que la vamos a ver aquí. Por ejemplo, en este último punto tenemos aquí las dos lazaditas o 2 orejitas aquí del punto que hemos hecho. Podemos introducir la aguja por estos 2 puntitos, enganchar el color y vamos tejiendo con este nuevo color. Yo voy a perder la colita aquí por dentro. Recuerden que cogemos el primer punto de delante, o sea, la mitad del punto, pero la parte delantera. Hacemos un punto bajo y cuando ya hemos hecho el punto, ya podemos quitar la hebrita anterior. ¿Sí vieron? Y ya queda el color también cambiado. Lo podemos hacer de las 2 formas, como más fácil les quede. Siempre hay cosas nuevas para aprender. Punto bajo en el siguiente punto.
un punto medio alto y junto con este un punto alto. En el siguiente punto, 2 puntos doble alto juntitos, 1 y 2. El siguiente, en el siguiente punto, punto alto, y juntito en ese mismo punto un punto medio alto. Y hacemos nuestro punto bajo de separación. Ya tenemos el primer pétalo hecho. Comenzamos el siguiente con un punto medio bajo, en el mismo punto un punto alto, 2 puntos doble alto en el siguiente punto, y así vamos haciendo los pétalos igual que hemos hecho antes. Esta hebrita ya la podemos cortar. Acabamos con un punto bajo, punto deslizado y ya lo tenemos. Y así queda la tapita. Bien, ahora esto aquí vamos a cortar. Estas hebritas las perdemos con aguja lanera. Por aquí entre los puntos y hacia adentro, para luego ya tenerlos escondidos cuando peguemos esto a la tapita. Así. Listo. De igual forma hacemos con todas las otras. Ahora, antes de pegar esto a nuestra caja, lo que vamos a hacer es aquí, esta es la tapa, pues le vamos a coser la anillita. La anillita esta de llavero que tenemos aquí. Y vamos cosiendo. Ups. Le damos varias puntadas para asegurarnos de que esta anillita no se nos suelta. Voy a hacer así porque si no cuesta un poquito. Aquí varias puntaditas, ¿sí?
tampoco hay que darle mucho, no, pero sí suficiente para afianzar bien nuestra anillita. Listo. Y ahora aquí. Esto ya queda ahí fijado. Hacemos aquí un nudito. Y ya tenemos esto. Y en la tapita de abajo le vamos a poner unas bolitas. Si tienes bolitas, bien, de estas así. Si no tienes bolitas, no pasa nada, también lo puedes dejar tal cual. Yo le voy a poner aquí unas bolitas. A ver si encuentro aquí algunas que tengan un color atractivo. Por ejemplo, esta no queda mal. Es un color que no está, pero no pasa nada. Estos son bolitas que yo voy recogiendo. Ven, tengo aquí una cajita y tengo bolitas de muchos colores. Entonces, por ejemplo, esto que va en azul, pues le podemos poner una en azul. Esto es de que a veces cositas que encontramos, algunas piecitas que se nos rompen, pues todo eso lo podemos reciclar. Y en un momento dado, pues nos puede servir para estas cositas así. A ver. Vamos a meter esta. Y acabamos con esta otra. Por ejemplo. Y ahora aquí pues le hacemos un nudito para que no se salgan. Así, y ya esto no se sale. Podemos dejarle aquí un flequito si gustan. Yo les suelo abrir así un poquito los hilos para que quede un poco más despeinado. Esto ya también depende mucho de cómo les guste, cómo te guste, cómo lo veas mejor, porque esto es un poco ya la inspiración y al gusto, pero son ideas. Puedes hacerlo así, puedes hacerlo de otra forma, o puedes adornar como tú veas conveniente y te guste. Listo. Bien, una vez ya tenemos esto, ahora ya solo queda rellenar con silicona. Yo voy a usar silicona fría, pero puedes usar también silicona caliente. La caliente pues tiene efecto más rápido. Hay que esperar a que se seque. Y colocamos la cajita, ajustamos bien para que quede bien pegadito. Lo dejamos secar. Y la tapita pues hacemos igual. Ponemos aquí la silicona.
y dejamos secar. Así es como quedó nuestro pastillero. Si vieron, es fácil, es rápido y es vendible. También sirve para hacer un regalito. Y ya saben, si te gusta, dale al me gusta, deja tu comentario porque eso le da movimiento al canal y es de gran ayuda. Aquí tenemos otros también realizados con restos de hilos. Todos los restos de hilo que tengamos, fíjense en este es mucho cambios de colores, pero queda muy bonito, queda simpático. ¿Qué les parece? También este. Así que ya saben, todos los restos de hilos no los desaprovechen, no los tiren ni hagan, lo van guardando en una bolsita. Y para hacer cositas pequeñitas siempre son de mucha utilidad. Espero que te haya gustado. Gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta luego.